la presencia del licenciado John Newton Giuliani Valenzuela, quien tuvo la función de embajador en Israel durante el periodo del 29 de noviembre de 2017 hasta el 19 de agosto del 2020. Un gran conocedor, estudioso de todo este proceso que se da en esa área de Israel, y le damos formalmente la bienvenida. Está en su casa, caballero. Muchas gracias. Un gran placer complacer la invitación de BTV, Canal 32, en su meridiano, y estamos a su disposición para orientar a la ciudadanía sobre los acontecimientos que se están produciendo en esa parte del mundo. John, bienvenido de nuevo. La gente ha estado observando este proceso de enfrentamiento que de repente despertó a la sociedad mundial. La franja de Gaza se ha convertido en una franja de sangre, donde lamentablemente muchos niños, muchos adultos, mucha gente ha perdido la vida. ¿Tú pudieras actualizarnos de cuál es la razón de ese enfrentamiento y por dónde vamos ahora, si al final en una semana se resolverá, si tendremos pasos, si seguirá ese derramamiento de sangre? Sí, con mucho gusto. Mira, el enfrentamiento surge realmente el sábado 7 de octubre del 2023 a las 6:30 de la mañana. Se dice que Israel fue sorprendido en su servicio de seguridad. Se dice que se hackeó el sistema del Iron Dome, que es el sistema de intercepción de misiles que ellos tienen, que es muy famoso y muy efectivo. Bueno, pues ese día no funcionó nada. Entraron más de 1000 terroristas al territorio israelí, que eso nunca sucede, nunca ha sucedido. Solamente se recuerda algo parecido en 1973, cuando se produjo la guerra de Yom Kippur, que también murieron más de 3000 israelíes de forma también sorpresiva. Fue atacado por Egipto Que y cumplía Siria. 50 años ese día, casualmente. El 6 de octubre cumplía 50 años ese acontecimiento. Ese es un hecho que te revela claramente que, cumpliéndose el 6 de octubre, ese hecho tan memorable, que también fue el sorprendido de Israel y murieron más de 3000 israelíes, no era posible, según mi razonamiento lógico, que Israel no estuviera a la expectativa y tuviera en esos días del 6 al 7 de octubre del 2023 la expectativa de que podía ocurrir cualquier cosa en contra de ellos. Es más, tengo la información de que de Egipto se visitó a Netanyahu y se le dijo que jamás se estaba preparando algo grande y no hubo ninguna reacción. Eso me indica, conocedor de los temas de seguridad, que pudo haber ocurrido lo que mucha gente dice que ocurrió el 11 de septiembre, cuando fueron derribadas las Torres Gemelas, que se dice que Estados Unidos también tenía conocimiento, pero que se enteró faltando muy poco al día que se iban a ocurrir los hechos, y ocurrió, y eso justifica o legaliza una respuesta contundente de respuesta, como la que tuvo Estados Unidos en el 11 de septiembre, ¿Tú crees que y al como final la que está teniendo ahora Israel con este evento que ocurrió el 7 de octubre. ¿Tú crees que al final a Israel le convenía que se diera este proceso donde han muerto muchísimos ciudadanos de ellos? ¿Tú crees que, teniendo el conocimiento, como las informaciones que surgen de que la Mossad tenía algún tipo de detalle de que venía ese ataque, ellos lo dejaron pasar ¿en qué le convenía? Bueno, cuando tú quieres eliminar por completo algo que te viene dando problemas desde el 2007 y que es recurrente a cada rato, que tiran misiles desde esa franja de Gaza que está tan cerca de Israel, cuando tú quieres eliminar algo, para eliminar ese problema ya definitivamente, se justifica desde ese punto de vista de la estrategia militar. A veces tú dejas de dar un fuerte golpe para que tu reacción esté legalizada. Es una posición personal. Tengo una inquietud, creo que es importante para los amigos televidentes comunes y llanos. Esta confrontación, ¿qué motivación tiene? ¿Es ideológica? ¿Es militar? ¿Es económica? ¿Qué provoca esto? Mira, para que el pueblo dominicano entienda, donde quiera que el terrorismo tiene mayor aceptación es en los países donde el ingreso per cápita económico es
mínimo. Y me explico. O sea, el ingreso per cápita en Israel está alrededor de $50,000 al año. El ciudadano común. No, del ciudadano promedio. Promedio. Igual que más o menos el ingreso que ocurre en Alemania, que son países de un alto nivel económico bueno. En donde hay también palestinos, que en Cisjordania, que es la parte de Jerusalén, está entre $5,000 a $3,000 per cápita. Sin embargo, en Gaza el ingreso es de $800 per cápita. O sea, es muy pobre. Viven en la extrema pobreza. Igual que pasa aquí en Haití, que es el país más pobre del hemisferio. Entonces, en ese tipo de economías donde hay poco ingreso económico, es que el terrorismo tiene mayor capacidad de penetrar. Una pregunta, que yo he escuchado en los últimos días muchos teóricos sobre ese tema que opinan en una dirección o en otra. Este fin de semana he visto la reacción del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien aparentemente se ha ido del lado de Hamas, del lado terrorista, como algunos dicen. Y por el otro lado, he estado observando el comportamiento del Estado Dominicano frente al conflicto, que ellos se solidarizaron con Israel. ¿Quién tiene la razón al final en los estados? O sea, ¿de qué lado se pone la gente? Algunos dicen que lo que está haciendo Israel contra Palestina, que no necesariamente es contra los terroristas, porque están muriendo niños y gente que no tiene que ver con eso. Y por el otro lado tenemos los que dicen que la acción de Israel es correcta. Desde tu punto de vista en el estudio de la diplomacia y tú que viviste allá, ¿quién tiene la razón? Sobre la declaración de Petro, debo informarte que inmediatamente la diplomacia israelí tuvo una reacción fuerte contra Colombia. Suspendieron todas las exportaciones que está haciendo Israel de Colombia por la declaración que hizo Petro. Llamaron a la embajadora de Colombia en Israel y le recriminaron. Le dijeron que si Petro volvía a hacer una declaración de ese tipo, iban a retirar al embajador de Colombia. O sea, eso tuvo diplomáticamente una respuesta contundente de Israel a nivel diplomático inmediatamente. Políticamente, ¿qué necesidad tiene el presidente de Colombia de hacer un juicio de ese tipo? Buscarse problemas. ¿Y no tiene gente que lo asesoren? Bueno, salieron muchos colombianos diciendo que la declaración de Petro no representaba al pueblo colombiano inmediatamente. Entonces... Mira lo que nos está actualizando nuestro hermano Alfredo. Pasa por aquí. Que en este momento el canciller de Colombia ha dicho que el embajador de Israel tiene que irse. Por favor. Yo te lo estaba diciendo sin saberlo, para que tú veas que yo estoy orientado cómo reaccionó Pero entonces, la diplomacia israelí. La pregunta es, John, ya tú no eres embajador, vamos a hablar claro aquí. No, ¿Es un disparate de Petro meterse en esa vaina diciendo que la gente de Hamas tiene la razón, o como presidente debió solidarizarse con Israel? Es una torpeza desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de la estrategia que deben de tener los países para mejorar la situación de sus nacionales. Porque Hamas no es una nación, es un grupo terrorista. Hamas es un grupo terrorista, igual que lo es Hezbollah, que está en el Líbano. Y inclusive Mahmoud Abbas, que es el que representa la Autoridad Nacional Palestina, dijo que los de Hamas no representan al pueblo palestino, porque en Palestina hay muchísima gente que no tiene método terrorista y que entiende que ahí pueden convivir dos naciones, Palestina e Israel. Y hay muchos israelíes que son de ese criterio también. ¿Tú crees que estamos a punto de la tercera guerra mundial? Porque estamos viendo a Rusia metiéndose, Irán ha dicho también que está inconforme y se está dando como una situación de molestia que uno dice, cónchole, cuidado si esta gente comienzan a bombardearse teniendo armamento nuclear, dicho sea de paso. Bueno, ya Israel ha estado recibiendo ataques de misiles del Líbano, del grupo terrorista de Hezbollah, y Hamas quiere que haya una conflagración mundial. O sea, una conflagración es que todos los países se involucren en ese y se forme una guerra mundial. Eso es lo que quiere Hamas realmente. Israel está tratando de evitar eso con Estados Unidos, por eso mandaron la flota Gerald Ford, que es la flota más grande que tiene la Armada estadounidense, como una forma de disuadir a los países que no se involucren. John, ¿por qué los organismos internacionales
que tienen la misión y la responsabilidad de ir en acción cuando hay conflictos de este tipo han sido tan pasivos? Hablar de la ONU, hablar de la OEA y otros organismos más. Bueno, yo manejo la información de que tú sabes que Israel inmediatamente empezó el conflicto, le cortó el suministro de gasolina y de luz eléctrica a la franja de Gaza. Jamás desesperado, como no le hacía falta ese combustible, asaltaron una misión de la ONU que está en Gaza y le quitaron toda la gasolina que tenía la misión de la ONU, como una forma de ellos tener gasolina para mover una planta de desalinización del agua de mar que la convierten en agua potable o agua dulce. ¿Cuál es la posición que debería tener el Estado Dominicano? Que se quedó esa pregunta ahorita. Comenzamos a contestar. Sí. ¿Cuál es la posición que debería sostener frente a este enfrentamiento? Nosotros tenemos relaciones con Israel. De hecho, en eso del tema del agua, tenemos relaciones muy avanzadas. Así es. ¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros? Teniendo en cuenta que nosotros también tenemos un conflicto ahora de tipo legal con la situación del canal. Así es. Desde mi punto de vista, no se debe involucrar ni debe dar declaraciones que sean que determinen que se está yendo de un lado o de otro. O sea, si no debe pedirse que esos dos pueblos pudieran llegar a un acuerdo de paz y pudieran crearse las condiciones para que ambos estados pudieran pervivir y convivir en el Medio Oriente. Una inquietud mía, para esclarecer los conceptos y que la gente tenga una visión bien clara. Israel es un estado constituido, legal, ¿no? ¿Y Gaza qué es? Gaza es una franja que tiene 137 kilómetros cuadrados, donde... O sea, una frontera. Sí, es una parte Pero no es un estado. Es un pedazo de tierra, una franja, un pedazo de tierra, donde ahí había hacinados casi 2 millones de personas en 137 metros cuadrados. O sea, es muy poca tierra para tanta gente ahí dentro, en unas condiciones de pobreza extrema que ellos convivían, donde Israel era que le permitía todo lo que entraba a Gaza. Por ejemplo, yo te puedo decir que todos los productos que llegaban al puerto no tenía puerto. Gaza no tiene puerto, no tiene aeropuerto. Todo lo que se recibía para Gaza, Israel cobraba los impuestos y le pasaba a las autoridades de Hamas el dinero que había recaudado. Igual que Qatar manda 15 millones de dólares todos los meses, Israel se lo entregaba a Hamas. Pero entonces no es alimentar a los terroristas la posición eso de que yo te cobro el impuesto y te devuelvo el dinero. Entonces parecería que quien alimentó lo que estamos viviendo son los mismos israelíes. Son los mismos israelíes porque no lo pueden dejar morir de inanición. Pero entonces ahora le cayó a bombazo ahora. Tengo que auspiciar a uno que me está atacando, que me está matando. Entonces ahí está la explicación de lo que yo estaba diciendo al principio. Quizás hubo una orden de que van a atacar, deja que no den ese golpe tan fuerte, que la justificación, esa va a ser la justificación para nosotros eliminar de forma definitiva ese problema que tenemos. No existe una fuerza militar de paz para en esos casos entrar en acción y resolver eso de una vez. Los organismos internacionales, la ONU, Naciones Unidas. Aquí mandaron 42,000 marines en el 65, que manden 84,000 para allá ahora. Tú sabes que cuando hablábamos ahorita de la Tercera Guerra Mundial, en el 2000, cuando Bush estaba en el poder, Hipólito Mejía cometió el error de mandar unos efectivos militares dominicanos a Irak. Eso fue un error. Que no le pagaban. Que no, hay que hasta que... Por eso fue simbólico. Simbólico, sí, y es fácil. No, pero es simbólico. que no, República Dominicana no está en condiciones de hacer ese tipo de simbolismo. No, eso es peligroso. Eso es tomar partido en algo que te puede perjudicar y que de ninguna forma te puede favorecer. Pero nosotros de una u otra forma tenemos una influencia determinante con los Estados Unidos. Sí, pero no se debe llegar a esos extremos de tú involucrarte en un conflicto a nivel mundial, que lo único que tú puedes hacer como país pequeño es recibir represalias por ese tipo de acción. Se está viviendo desde hace más de 5 años una especie de guerra fría entre China y Estados Unidos, John. Todos los conflictos que hemos visto a nivel nacional, a nivel internacional, tienen eso de colofón, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Yo te pregunto,
Ahora, viendo que Estados Unidos se está colocando del lado de Israel y hay una especie de semisocialistas, como el caso de Petro y otros más, que entienden que lo que le está pasando a Hamas es un ataque a Palestina despiadado. ¿Tú no crees que el mundo podría polarizarse entre capitalistas y socialistas, entre comunistas y gente para lograr así un enfrentamiento que al final lo que tiene detrás es China y Estados Unidos? Sí, si los grandes se involucran, se produce la conflagración, porque ya los pequeños tienen que coger un lado u otro y el mundo se divide. Eso es lo que quieren los grupos terroristas, pero eso es lo que no debe suceder. Y China tiene mucho que perder como para llevar al mundo a una conflagración de ese tipo por el tema de Hamas y de Israel. O sea, y por eso tú ves cuál ha sido el discurso de Xi Jinping, el presidente de China, de que hay que actuar con cautela y que las cosas no pueden dejar que haya una escalada sobre ese conflicto. Antes de tu irte, John, yo sé que ese no es el tema, pero se ha batido mucho el tema del canal aquí, República Dominicana, Haití, eso se ha hablado demasiado. Los chinos, cuando se les preguntó sobre la situación, el embajador aquí chino dijo que todavía no era tiempo de intervenir. Fuimos a la ONU, la votación, y qué casualidad que quien se abstuvo fue precisamente China. ¿De qué lado está China? ¿De Haití o de República Dominicana? China siempre va a estar del lado que no es Estados Unidos, porque ellos tienen una rivalidad a nivel mundial a ver quién mantiene mayor hegemonía en el mundo. Y China está en una competencia. Aunque no tenga relaciones económicas con Haití y con nosotros sí. Sí, China está en competencia con Estados Unidos a ver quién tiene mayor hegemonía en el mundo. Por eso tú ves que cuando nosotros abrimos relaciones con China, que fue el gobierno de Danilo Medina, Estados Unidos no le gustó, ni le va a gustar que nosotros, por ejemplo, le podamos conceder el puerto de Manzanillo a los chinos, que ellos lo han estado pidiendo durante mucho tiempo. Entonces, esa hegemonía y lucha por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China se manifiesta también en cualquier cosa que sea pequeña, por ejemplo, como el canal. Por eso tú ves que ellos, la primera intento que hizo la ONU por mandar una fuerza de paz a Haití fue vetada en el Consejo de Seguridad de la ONU. China vota. ¿La vetaron quiénes? Lo vetaron los chinos y los rusos. Y los rusos, que votan en conjunto siempre. Exacto. Porque también la guerra de Ucrania ha unido más a Rusia y a China. O sea, hay que manejar la política internacional para uno ver por qué sucede cada cosa. ¿Tú crees que el canciller maneja esos temas? Yo no estoy de acuerdo con el canciller maneja absolutamente ninguno de esos temas, porque el canciller siempre lo que tiene una actitud pro-haitiana, y eso tiene su explicación de tipo personal. ¿Cuál es? Hay una versión de que la pareja sentimental del canciller es su esposa, de nacionalidad venezolana. Su esposa. No sé si su esposa, no sé si Porque varón, no sé si varón y hembra. De pareja sentimental, no sé si varón y hembra. Una connotación de una jugada. Pero sé que la pareja sentimental del canciller es de nacionalidad haitiana. Entonces él defiende. Vámonos, Domingo. Bueno, gracias. Nos sentimos honrados con la presencia de John Newton aquí con nosotros. Bonita experiencia conocer toda esta problemática que se está dando por Israel. Hay que traerlo para que hablemos del Tribunal Superior Electoral. Sí. Siempre a sus órdenes, por favor, y a disposición del pueblo dominicano de decir siempre la verdad. Ese es mi compromiso. Bien, muchas gracias. Honrado de tu presencia, hermano. Señores, continuamos.